Bueno, a ver, la charla está planteada en el marco del bicentenario de la Declaración de la Independencia. Es, digamos, un buen año para hacer estos debates, pero nosotros entendimos, digamos, que no es solamente por una cuestión de conmemorar la fecha, sino también de hacernos unas preguntas desde el presente, ¿no? Si realmente somos independientes de toda dominación extranjera, si aún quedan tareas pendientes. Bueno, son preguntas que por ahí la idea es no cerrarla antes de que arranque la charla, sino que la puedan cerrar acá los oradores y después podamos hacer un lindo debate. Pero bueno, es eso más o menos. La idea es darle un marco histórico para que conozcamos algunos hechos puntuales de las guerras de liberación, ¿no? de cómo se dio, que el carácter popular que tuvieron esas guerras, digamos, el carácter también emancipatorio y revolucionario que tuvieron, y ese marco, digamos, poder dárselo, y después que también se haga como un enfoque desde la actualidad, bueno, para ver también qué desafíos tenemos, cómo los podemos encarar, con qué sectores, digamos, cuáles serían las tareas pendientes. Bueno, tampoco voy a decir todo, pero bueno, la idea es que pueda hablarnos Claudio Spiegel, que es historiador y profesor de Historia Social General e Historia Económica Social en la UBA, y Rosa Nassif, que es psicóloga social, y ambos son integrantes del Movimiento por la Segunda y Definitiva Independencia, y son miembros del Instituto Marxista-Leninista Maoísta, digamos, así que no es poco toda esa combinación para lo que es este tema. Así que bueno, bienvenida, muchas gracias por venir, a todos. Bueno, mucho gusto, agradecidos a la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista de La Plata y de Humanidades por esta invitación. Vamos a hacer una introducción histórica para que después Rosa nos haga un cuadro de lo que pensamos son las cuestiones actuales por las cuales conmemoramos este bicentenario. Partimos de que conmemorar, es decir, recordar con otros, implica un punto de vista, una posición que implica desocultar una historia más profunda, más amplia, más verdadera, que está mutilada, ocultada en las historias oficiales. Y eso porque, ¿por qué buscamos esa verdadera historia? Porque partimos desde la perspectiva de las mayorías populares de hoy y de ayer, de aquella época, y hacemos nuestros los objetivos por los que lucharon esas mayorías, en particular la soberanía y la autodeterminación nacional, que consideramos que tanto en aquella época como hoy mismo son una condición elemental para transformar la sociedad, para lograr la igualdad de la que hablaba el himno nacional argentino, para edificar un verdadero poder popular que haga real y efectiva la democracia en el sentido más elemental del poder de decisión del pueblo, y que eso no se puede lograr sin soberanía y sin autodeterminación. Y eso es lo que empujó a la lucha a las mayorías contra la dominación colonial española en América en aquellos tiempos, hace 2 siglos. Con ojos de historiador, hace bastante poco, ¿no? Bien. En primer lugar, lo que hay que destacar es que eso fue un proceso revolucionario continental, una ruptura del orden social de la colonia que había sido implantado por los imperios ibéricos, por España y Portugal, y que había dominado nuestras tierras durante, digamos, hablando de nuestras provincias, 265 años. Es importante reflexionar que los países y las naciones que hoy existen, no todos fueron colonias alguna vez, ni todos surgieron, como el nuestro, de un proyecto de lucha contra un dominio colonial. Esto es un primer elemento clave científico para comprender el devenir histórico-social, para comprender el presente de nuestro país. No es lo mismo que Francia, que bueno, a lo mejor fue colonia del Imperio Romano, pero hace 2000 años, con un sentido de colonia totalmente distinto. Entonces, esa ruptura revolucionaria emergió de
contradicción largamente amasada por las opresiones y por la resistencia a la opresión, que se inauguró con la llegada de los conquistadores de América. La contradicción entre conquistadores y conquistados, entre opresores colonialistas y oprimidos por el colonialismo, empezando por las mayorías indígenas, mestizas, criollas pobres, de la pequeña burguesía urbana, etc., y llegando incluso a sectores explotadores de las clases aristocráticas criollas, también limitados en su expansión por el poder colonial español. Por lo tanto, fue una contradicción que atravesó toda la colonia, que duró siglos y que se alimentó de la lucha de los oprimidos desde el primer día de la conquista. Y es preciso ver esa continuidad, porque la resistencia a los invasores luego se transformó en rebelión contra los explotadores. Y eso fue generando una situación que en el último periodo, el de 1810, alumbró esa ruptura facilitada por los contenidos de una época revolucionaria en Europa y por lo tanto en el mundo que Europa estaba dominando a su imagen y semejanza, que fue la época de la Revolución Francesa, la época de esas revoluciones populares que acabaron con el sistema nobiliario feudal defendido por las monarquías absolutas y que en los manuales figura como la culminación de la transición del feudalismo al capitalismo en Europa. Ese fue el contexto que facilitó aquí, por los vientos ideológicos revolucionarios que soplaban, por las disputas entre las potencias que ese proceso revolucionario generó, facilitó el debilitamiento de los opresores y el desarrollo más organizado y confluyente de las luchas. Mirado por el último periodo, para explicar 1810, digamos, ubiquemos la gran rebelión de Tupac Amaru en Cusco, de Tupac Katari en el Alto Perú, de la cual en 1816, cuando los congresales se reunieron, habían pasado solo 36 años, menos que el golpe del 24 de marzo del 76 para nosotros, y que fue una guerra social gigantesca que abarcó 3 virreinatos y sentó el abono de las rebeliones indígenas, criollas, incluyendo los vecinos de Buenos Aires, la resistencia a las invasiones inglesas, las rebeliones del Alto Perú, de los criollos en Chuquisaca y La Paz, que fueron degollados en 1809, hasta la ruptura del 25 de mayo del 10. Eso fue un proceso a la vez continental, con 3 grandes focos. México, desde 1808, con el gran protagonismo campesino dirigido por el cura Hidalgo y por Morelos, Caracas y Buenos Aires, en 1810. Fueron los 3 grandes focos de expansión de la revolución. Y ese fue el inicio de una larga guerra. Una guerra en la que el poder oficial, al revés de lo que nos cuenta en la escuela primaria, eran los españoles, que tenían armas, pertrechos, flotas, tenían la fortaleza de Montevideo, tenían el poder del Perú con miles de tropas, mientras que los ejércitos patriotas se fueron armando sobre la marcha con desarrapados, consiguiendo armas donde podían, con uniformes todos rotos, y se armaron así 2 poderes, el poder revolucionario y el poder contrarrevolucionario, el poder reaccionario del dominio colonial, que el 25 de mayo en Buenos Aires no pudo actuar porque estaba muy debilitado, pero enseguida se pusieron a conspirar en Montevideo, en Córdoba, en Perú, etc. Por lo tanto, una larga guerra, porque ese poder no se iba sin luchar. España se decía, estaba en decadencia, lo dicen los manuales ahora, tenía una visión a posteriori. Claro, España estaba en decadencia. Inglaterra codiciaba ya estos mercados y penetraba. Sí, estaría muy en decadencia, pero no se iba. Y mandaron tropas, ejércitos y flotas, y en 1814, cuando volvió Fernando VII, mandó una flota gigantesca que iba a venir al Río de la Plata. Menos mal que fue liberado Montevideo, entonces fue a Caracas e hizo moco a todos los patriotas. Fue la guerra a muerte. Bolívar tuvo que rajar a Haití, al exilio. Es decir, una guerra larga, necesaria para destruir ese poder colonial.
sin esa guerra no hubiera sido destruido. Allí donde no la hubo, y faltó esa acción de los patriotas, como en la República de Cuba, la hermana República de Cuba, siguió siendo colonia 80 años más. O sea que en condiciones mundiales y locales favorables, irrumpió la acción de los hombres, que transformaron esa sociedad con las armas en la mano. Ese sería el primer elemento a destacar. En segundo lugar, que esa guerra se ganó porque fue una guerra popular, en el sentido de que en el norte y el Alto Perú, en la llamada frontera norte de Chuquisaca, de Sucre y Potosí, a Salta, en la banda oriental resistiendo las invasiones portuguesas, en Cuyo preparando el ejército para cruzar a Chile, la garantía del desarrollo de esos ejércitos contra los españoles fue la participación popular, criolla, mestiza, plebeya e inclusive originaria en esa lucha. Incluso a pesar de muchas veces las direcciones de esos ejércitos, que apenas desplazada la primera Junta de Mayo, con los triunviratos y los directorios, que serían los gobiernos patrios de la época, trataron de limitar, por su carácter aristocrático, esa participación popular. Limitarla, encharcarla, utilizar la leva forzosa y no ir a fondo en la participación popular, porque por un lado esas corrientes aristocráticas que llegaron a manejar los gobiernos querían acabar con el dominio colonial, pero por otro lado tenían mucho miedo de esa participación popular, porque para las grandes mayorías el logro de la independencia era el primer paso ineludible para transformar la sociedad, es decir, para acabar con la servidumbre y las opresiones feudales, coloniales, que pesaban sobre las mayorías, para acabar con la esclavitud, para hacer posible un desarrollo artesanal y manufacturero que permitiera un desarrollo integrado de la economía, para poder acceder a leer libremente los desarrollos filosóficos y científicos de la época que el poder colonial impedía. Todas esas reivindicaciones no podían ser logradas sin acabar con el poder colonial. Y por eso, de un modo o de otro, las mayorías participaron del lado patriota. Pero por el contrario, para la aristocracia criolla, acabar con el poder colonial era el punto máximo de un programa que buscaba reemplazar a España en la cabeza del Estado, y ahí para comerciar libremente y tratar de no cambiar, sino de conservar lo más posible el orden feudal, latifundista, la servidumbre, la propia esclavitud. Por lo tanto, el problema de la participación popular en el propio camino de cómo lograr la independencia era una lucha por el camino para lograrla. Entonces, frente al desorden temido por las aristocracias, se abrió paso las guerrillas indígenas, campesinas, populares, que fueron la base por la cual los ejércitos patrios terminaron triunfando. Y así fue que se logró la independencia. Primer aspecto de este proceso, que esa independencia se logró por medio de una revolución. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder estatal colonial fue destruido. No quedó un virrey, una audiencia, una tropa española, a lo largo de una revolución que duró, bueno, para los bolivianos 15 años. El último español se rindió en Tumusla en 1825. Y las clases dominantes anteriores, que eran las clases dominantes españolas, que a través del Estado colonial dominaban la colonia, eso es lo que es una colonia, fueron desalojadas del poder. Por eso, esto es lo que define el carácter de esa revolución, que fue una revolución anticolonial, que destruyó esa dominación colonial. Y que fue un gran paso adelante desde el punto de vista local y desde el punto de vista mundial. Porque ustedes saben, mirado con ojos de la historia profunda, que el mundo que hoy vivimos tiene un origen en la expansión colonial europea desde hace 500 años sobre el conjunto del mundo extraeuropeo. Desde esa perspectiva larga
de la dominación colonial europea sobre el mundo extraeuropeo, esta, la que conmemoramos hoy, fue la primera gran oleada anticolonial del mundo moderno, contra esa expansión colonial, en aquella época de las revoluciones burguesas, en donde la lucha contra el feudalismo, contra la aristocracia, contra los nobles, suponía la lucha por la libertad nacional, de los mercados internos, de la autodeterminación, de un Estado que represente a esas colectividades en gestación llamadas naciones. Entonces, la segunda, digo esto porque la segunda gran oleada anticolonial del mundo fue en otra época histórica, más cercana, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron a la vida política innumerables países de África y de Asia que habían sido botín del despojo del colonialismo europeo durante por lo menos 2 o 3 siglos, y que esa gran oleada anticolonial ya se escribió en otra época histórico-social, que fue la época del imperialismo moderno, que aún nos rige, y de las luchas por acabar con el capitalismo. Es decir, no de las revoluciones burguesas, sino de las revoluciones socialistas, que caracterizaron también al siglo XX y interactuaron y se alimentaron recíprocamente con esa gran oleada anticolonial que empezó del 45-46 y culminó en los años 60, para hablar de las colonias portuguesas de África en el 70. Bien, este es un primer elemento a destacar, el primer aspecto, el logro de la independencia. Sobre esto agregar 2 cosas. En primer lugar, que en 1810 los patriotas, con un partido, un grupo que conspiraba, heterogéneo, con distintas líneas en su seno, aprovecharon condiciones favorables. Y sobre esa base y de las fuerzas internas, las milicias populares porteñas que se habían armado contra los ingleses, irrumpió la ruptura. Pero en 1816, eso que estamos conmemorando este año, todo había cambiado, por lo menos provisoriamente, pero en la historia no se sabe. Las condiciones desfavorables se habían vuelto desfavorables. En Europa, derrotado Napoleón, el emperador burgués, que llevó adelante el programa de la burguesía francesa sobre toda Europa, vino la restauración absolutistas, de las testas coronadas, de los Borbones en Francia, de los Borbones en España, de esos cuyos descendientes el querido rey. Y volvieron las restauraciones absolutistas, con la vana ilusión de la nobleza de poder tirar para atrás todas las transformaciones económicas sociales que se habían ido operando. Vana ilusión porque ya el peso del modo de producción capitalista y de la propia burguesía era muy grande, surgieron nuevas revoluciones, pero en ese momento, salvo en Inglaterra, que era el poder burgués del mundo, y que cuanto más feudal fuera Europa, más le convenía a Inglaterra, Europa era la reacción. Y, como dijo Goethe, el ilustrado, el demócrata revolucionario, ni una luz en el horizonte, toda oscuridad. Sería como si vino la globalización. Sería una especie paralelo. Y en América, la revolución había sido derrotada en todas partes, salvo en un lugar. Los campesinos mexicanos habían sido derrotados, la aristocracia criolla, que necesitaba la independencia, se arrojó en los brazos de los españoles para frenar esa rebelión campesina. En Chile la patria vieja fue destruida en la batalla de Rancagua. Ya hablamos de Bolívar yendo al exilio y las tropas españolas haciendo moco a todos los patriotas, y en Bolívar llegando a la única república negra que logró la independencia y la fin de la esclavitud, Haití, y el presidente de Haití diciéndole: Bolívar, libere a los esclavos, entonces le daremos armas y así va a poder triunfar, cosa que después hizo Bolívar, porque en la primera etapa no había libertad. Bien. Es decir, una situación en la cual el único territorio libre eran estas provincias desunidas del Río de la Plata, con los directorios conservadores en Buenos Aires, los pueblos del litoral
electoral bajo el protector de los pueblos libres, peleando una unidad federal y resistiendo la invasión portuguesa que tenía la complicidad de los porteños, la frontera norte con el Alto Perú, con las guerrillas de la Republiqueta, de Camargo, de Guarnes, de Padilla, de Juan Azurduy, del cura Muñecas, hasta La Paz había combatientes, y el Paraguay del doctor Francia, que se había declarado independiente de España y también de Buenos Aires mucho tiempo antes. Solo eso quedaba. Con la jerga de la lucha revolucionaria del siglo XX, no había retaguardia. No había dónde pedir ayuda. En particular en la región, también se había vuelto todo desfavorable. Había sido la derrota de Sipe-Sipe, de la última expedición al norte. Empezaron a degollar y a derrotar a todos los caudillos guerrilleros. Camargo fue degollado y puesto la cabeza en una pica en Sintis. Guarnes, murió Padilla después de la declaración de la independencia. Juan Azurduy debió huir a Santa Cruz de la Sierra para bajar a Salta. La frontera, esa norte que estaba en el Alto Perú, bajó hasta la quebrada de Humahuaca. Bien. En esas condiciones declaran independencia, es decir, era un programa de resistir las condiciones desfavorables. Si perdían, los fusilaban. Era cortar amarras. Desde ya, eso era algo muy necesario porque la de independencia se había demorado largamente. ¿Por qué en la revolución es en 1810 y la independencia en 1816? Porque las direcciones conservadoras de los triunviratos y los directorios frenaron lo más posible esa declaración. ¿Por qué? Porque apostaban a que la lucha antiespañola lograra el apoyo inglés y tenían mucho miedo del camino de la lucha popular. ¿Por qué el apoyo inglés implicaba no declarar? Porque Inglaterra estaba en contra de que declararan una independencia. Ya el embajador inglés en Río de Janeiro había dicho: les podemos vender armas, con dos condiciones: no entrar en relaciones con el tirano de la Francia, que sería Napoleón, y no declarar la independencia. Así, provincias rebeldes y provincias leales de España, Inglaterra arbitraba. Y toda la corriente conservadora cifraba más las esperanzas en las negociaciones diplomáticas que en la guerra popular. Por eso él dijo a Belgrano que no haga la bandera. Pero a la vez eso estuvo en lucha con esta participación popular y con el camino de seguir la guerra y de hacer una bandera distinta de la del enemigo y de dar la batalla de Tucumán. Pero a pesar de eso se había demorado. En la asamblea del año 13, famosa, convocada para declarar la independencia, entre otras cosas, los diputados de Artigas fueron expulsados por vicios de forma y tenían el primer mandato en asambleas populares era declarar la independencia. En aquel momento, el joven tucumano Bernardo de Monteagudo, en las páginas de revista, denostando a estas corrientes de la derecha oligárquica, en este caso de Buenos Aires, planteó: nos dicen que las circunstancias aconsejan otra cosa, ¿decía? No declarar. O circunstancias. ¿Cuánto dejaréis de ser el pretexto para tantos males? Es decir, toda una declaración contra el posibilismo político cuya abyección llega al colmo en la teoría política contemporánea del presente. Es decir, que no puedes hacer nada si no existen las condiciones favorables, cuando en realidad los hombres, las condiciones incluyen la acción humana que las transforma. Es decir, finalmente en el 16 esto coagula en esa declaración, así como en el agregado de toda otra dominación extranjera, 10 días después, en sesión secreta, para frenar una intriga de un personaje nefasto llamado Manuel J. García, que con la corte de Río de Janeiro y un director provisorio Balcarce negociaban una América del Sur bajo la corona portuguesa. Y no solo los patriotas consecuentes, sino otros sectores conciliadores decían: no, rey sí, pero que sea nuestro, no va a ser el de Portugal, dijo Pueyrredón, el director supremo. Pero eso implicaba un programa, porque el año anterior Alvear, contra los antiguistas, que eran los anarquistas, había pedido el protectorado de Gran Bretaña.
Y después vendrían sucesivamente otras propuestas de coronar príncipes europeos para lograr el apoyo y protección de otra potencia. Es también un manifiesto de ese programa de gran actualidad en los siglos que llegaron, donde frente a nuevas dependencias muchas veces los pueblos latinoamericanos fueron llamados a apoyarse en un nuevo imperialismo para combatir al viejo, camino que siempre llevó a la derrota. Bien, entonces, volviendo al primer aspecto, la unidad y la participación popular, aún a veces a pesar de las direcciones, garantizaron ese logro, esa ruptura de la independencia. Pero inmediatamente, y para estudiar las cosas de modo completo, tenemos que ver el otro aspecto, la otra cara de ese proceso, que fue precisamente el hecho de que, no sin lucha de otras corrientes democrático-revolucionarias, que en sus programas, en sus liderazgos, inscribieron las reivindicaciones de los campesinos, de los originarios, de las capas medias, etc., no sin lucha de estas corrientes, predominaron en la dirección de la propia guerra y de los gobiernos los representantes de la clase terrateniente criolla, tanto de Buenos Aires como de las provincias, y de los grandes comerciantes del puerto de Buenos Aires, socios de los terratenientes de Buenos Aires, que eran los más poderosos. Entonces, esa dirección marcó la hegemonía de ese proceso. Lograron la hegemonía, predominaron en esa dirección. Ya vimos cómo esa propia dirección cercenó la propia lucha de la independencia, en la medida en que pudo. Y, sobre todo, impidió que la revolución anticolonial se transformara en una revolución democrática, en el sentido no solo político, sino económico y social que el concepto de democracia tenía en aquella época, es decir, una revolución antifeudal y antiesclavista. Burguesa por eso, pero también campesina, plebeya, popular. Eso no se logró. Y lejos de las esperanzas de los que tomaron la bandera de la independencia como primer paso para lograr todas sus reivindicaciones, en vez del reparto de la tierra entre los campesinos de Belgrano, se expandió más que antes el latifundio terrateniente, en manos de la oligarquía criolla. Y en vez de eliminar y destruir por su base el sistema de castas de la época colonial, perduró el racismo, hijo del colonialismo, que aún hoy aflige a grandes mayorías de nuestro país y en el resto de América Latina. Y lejos de eliminar la esclavitud, duró hasta la Constitución del 53. Y lejos de proponer un desarrollo artesanal y manufacturero, se afirmó el exclusivismo de ganadero, del cuero para vender afuera y comprar de Inglaterra los productos industriales, etc. Y lejos de una mayor libertad para los sectores populares, se afirmó la dominación política de los microestados oligárquicos, el libre cambio, etc. Todo ese proceso, producto de esa hegemonía, implicó que se conformó una economía, una sociedad semifeudal, crecientemente subordinada en lo externo al comercio con las potencias capitalistas de Europa, Inglaterra primero, pero también Francia, etc. Eso mismo debilitó la soberanía nacional lograda, porque generó una economía, una sociedad muy débil para defenderse, que sufrió la usurpación de las Malvinas en los ingleses en el 33, los bloqueos de las flotas europeas en el 40 y pico, etc. Y esa dominación oligárquica, que frenó todas esas transformaciones de aquella época, estuvo en la base interna de la conformación de nuestro país en un país dependiente, en el sentido moderno de la palabra. Nuevas dominaciones extranjeras, distintas de las antiguas, se apropiaron de nuestros recursos y nuestras decisiones. ¿Cómo? ¿Cuándo? En el último tercio del siglo XIX, de 1870 a 1900, cuando el capitalismo llegó a su estadio monopolista en las grandes potencias, cuando comenzó masivamente la exportación no de productos, sino de capitales, que se convirtieron, abriéndoles la puerta a los terratenientes, en un factor interno de la economía y la política nacional. Fueron los ferrocarriles ingleses,
las cerealeras alemanas, los frigoríficos ingleses y yanquis, los bancos, conformando una nueva categoría de país dominado no como una colonia, porque, entre otras cosas, esta era una sociedad que había luchado por su independencia y había destruido ya un poder colonial, pero el capital monopolista extranjero debe dominar también el Estado y la política. Si no, ¿quién gana? Los ingleses o los franceses, los yanquis o los chinos, para hablar. Se necesita del Estado. Pero la particularidad del país dependiente es que esa dominación de los monopolios y el capital financiero extranjero se realiza, se vehiculiza a través de la asociación subordinada de las clases dominantes locales. La clase terrateniente, fundadora del Estado, y la gran burguesía intermediaria de socios subordinados, de estaferros intermediarios que se asocian al capital extranjero ya en la época moderna de nuestro país. Entonces, este tema tiene una gran actualidad, porque esa dependencia que caracteriza a nuestra economía y a nuestra sociedad desde 1900 hasta hoy no ha hecho más que profundizarse en las últimas 4 décadas, para hablar del golpe de Estado del 76 para acá. Y también hoy como ayer es la base de todas las opresiones económicas, sociales y políticas que es preciso eliminar. Entonces, para hacer una reconstrucción científica del pasado, ese pasado tiene 2 aspectos. La lucha por la independencia, la unidad para lograrla, la participación popular, pero también tiene el aspecto oscuro, inconcluso, no realizado, no de la independencia, sino de las transformaciones sociales que se vieron, al contrario, clausuradas por la hegemonía que en ese proceso lograron las fuerzas representativas de la clase terrateniente criolla y de sus socios comerciales. Enfocar ambos aspectos permite iluminar mejor la realidad de nuestro presente. Esto sería la introducción.